Está muy de moda hablar de la venganza o del arte como medio de venganza gracias a las canciones de Shakira y de Miley Cyrus, básicamente. Entonces se habla de que se venga y que te desempoderó y que mire cómo cogió. Pero, por supuesto, eso no es algo nuevo. Eso forma parte en buena medida de la historia del arte. Y quiero hablar entonces de una venganza que es mucho más significativa realmente y tiene que ver con una pintora muy importante del barroco italiano que se llamaba Artemisia Gentileschi. Artemisia nació a finales del siglo XVI y era hija de un pintor romano que se llamaba Horacio Gentileschi. Artemisia desde muy joven trabajó en el taller de su padre y mostró un talento muy superior al de cualquiera de los aprendices y al de cualquiera de sus hermanos, razón por la cual el papá decidió enfocarse principalmente en ella como su sucesora en el taller. Desde muy pequeña realizó una cantidad de obras muy importantes, muchas de ellas dentro del espíritu de la época. Principalmente ella estaba influenciada por Caravaggio, ¿sí? Entonces era una pintora naturalista en la cual no buscaba la idealización de las figuras como tal, sino buscaba ser lo más fidedigna posible con sus modelos, de manera que buscaba modelos muy parecidos a los de Caravaggio, completamente naturales. No idealizaba absolutamente su figura, sino que lo que hacía era representarlos tal y como eran. Y muy joven, a los 16 años, hizo su primera pintura importante, que fue Susana y los viejos. Susana y los viejos hace referencia a un pasaje bíblico que, por ejemplo, las iglesias protestantes no reconocen, que formaba parte del libro de Daniel, etcétera, etcétera, y que tiene una historia muy específica acerca de una mujer que estaba en un jardín. En algunos relatos ella está bañándose, en otros simplemente está paseando por el jardín de su marido, y dos plácidos degenerados, dos viejos domingos, quise decir, dos viejitos degenerados, o dos jueces degenerados, hombres con mucho poder, deciden interpelarla y tratar de forzarla a que tenga algo con ellos. Ella se resiste y estos jueces, que son jueces hebreos, en el cautiverio de Babilonia, deciden simple y llanamente acusarla falsamente de adulterio. Ella en el juicio lo único que hace, Susana en el juicio lo único que hace es encomendarse a Dios, hasta que finalmente el profeta Daniel logra demostrar su inocencia cuando ya ella estuvo a punto de ser lapidada, ejecutada por adulterio. Pues como ustedes saben, digamos, el adulterio en el mundo del Antiguo Testamento era algo muy divertido, que terminaba con gente lapidada y todo, sobre todo mujeres, sí, las mujeres. Bueno, finalmente Daniel la salva del castigo, de la ejecución, pero por supuesto en ese momento cuando Artemisia representa a Susana, la representa como una víctima abnegada. Susana en la historia como tal está supeditada y sujeta a lo que un tercero haga por ella. Ella pide la ayuda de Dios y Dios aparentemente le manda a Daniel, pues, porque pues Dios solo ayudaba directamente pues, a Moisés y gente así como del círculo, sí, pero digamos, Susana estaba por fuera de la rosca. Entonces pero apareció Daniel, pues era el nombre de Daniel y todo. Entonces venía el nombre de Dios Daniel y todo. Pero el asunto es que cuando uno mira la representación que hace Artemisia de Susana, es una mujer que es víctima y está siendo víctima de estos plácidos domingos, de estos viejitos degenerados que querían ejercer su poder para abusar de ella.
De modo tal que esa es una visión que se manifiesta mucho en la pintura. Pero un par de años después, uno de los pintores que trabajaba con su padre y que además le servía como instructor y preceptor a Artemisia, entra intempestivamente a su cuarto y con la ayuda de otro hombre y de una compañera amiga de Artemisia, la viola. Por supuesto, la violación implica todo un escándalo, pero hay una cosa muy importante a tener en cuenta y es que en aquella época el violador podía ser perdonado si se casaba con la víctima, porque realmente el delito que se castigaba en la violación no era tanto la libertad sexual de la víctima como el honor de la familia. Entonces, la mejor forma de reparar el honor era que el violador se casaba con la mujer violada. Eso pues a uno le parece como escandaloso. Uy, qué escándalo. Bueno, a los jóvenes, a mí no, porque nosotros vimos telenovelas mexicanas como Leonela, venezolanas como Leonela, donde toda la trama tenía que ver con la idea de que el violador quería casarse con la mujer violada, en este caso Leonela, y el final era pues una historia de amor. Ay, amo a mi violador, mi violador. Ese era el final. Pero esta noción de que la violación se podía perdonar mediante el matrimonio, pues se mantuvo vigente en el derecho occidental. Era una institución de raíces cristianas, no estaba en el derecho romano, sino era una institución que venía del antiguo régimen, en virtud de la cual el violador ya pues podía ser perdonado si se casaba con la violada. De hecho el rapto era muy común como forma de conseguir pareja. Usted raptaba a alguien, la violaba y después se casaba con ella, porque la mujer prácticamente estaba obligada a reparar su honor casándose con el violador. Como les digo, esta norma estuvo vigente, por ejemplo, en el derecho penal italiano hasta 1981, y cuando yo estudié derecho estaba en el Código Penal colombiano como causal de eximiente de culpabilidad que la víctima se casara con el violador, y no fue retirado del ordenamiento penal colombiano sino hasta mediados de los años 90, cuando se derogó el Código Penal de 1980. Miren esta bestialidad, pues. Entonces lo que va a pasar es que Artemisia se deja convencer de su violador Agostino Tassi de que sigan teniendo relaciones sexuales bajo promesa de matrimonio, hasta que finalmente Artemisia descubre que el violador estaba casado y que no tenía manera de cumplir su promesa. De hecho, se descubre ella decide, ella no tenía la autonomía para hacerlo, el padre decide llevarlo a juicio, y en el juicio se descubre además que este fulano pues era un completo salvaje, estaba planeando matar a la mujer y volarse con otra muchacha distinta a Artemisia, pero el juicio fue algo bastante tenebroso, porque como la palabra de las mujeres no se consideraba suficientemente veraz, ella y no él fue sometida a tortura, ¿sí? Fue sometida a estripamiento de sus dedos, en los dedos de una pintora, y eran estripados para establecer si lo que ella decía era cierto. Finalmente, ella gana el proceso, ella y el padre ganan el proceso, y Agostino Tassi es condenado, aunque nunca cumple su pena. Para resarcir el honor, entonces Horacio, el padre, consigue que Artemisia se case con un pintor florentino que se llamaba Pirantonio Stiatesi, y se van a vivir a Florencia, donde Artemisia va a tener un gran éxito, y termina convertida, por ejemplo, en la primera mujer, estamos hablando de principios del siglo XVII, en la primera mujer admitida en la Academia de Florencia, la famosa Academia de Arte y Diseño de Florencia. Todo un logro para la época, nos demuestra la importancia que tuvo Artemisia en su época y que ella recibió una serie de encargos. Pero ¿dónde está la venganza de Artemisia? La venganza de Artemisia está en
pintar una obra que hoy en día está en la Galería de los Uffizi en Florencia. Esa obra se llama Judith decapitando a Holofernes. Y esta obra es muy interesante porque, a diferencia de la manera como había pintado a Susana y los viejos, un tema muy recurrente de muchos pintores como Tiziano o como Rembrandt, pues, que se horrorizaban ante la indefensión de Susana, ella decide hacer una reinterpretación de la historia de Judith, una mujer hebrea que decide salvar a sus compatriotas matando a un general babilonio llamado Holofernes, para lo cual Judith lo emborracha, lo convence de que van a tener sexo, lo emborracha, y cuando éste está dormido lo decapita. Es decir, Judith es una mujer que ella sí verdaderamente se empodera a partir de su capacidad de seducción y de convencimiento para dormir a Holofernes y después decapitarlo y quitarle la cabeza. La pintura específicamente que Artemisia creó y que se encuentra en la Galería de los Uffizi es muy interesante porque, a diferencia, por ejemplo, de otras pinturas como unas pinturas de Caravaggio, en esta pintura quien comanda la acción es Judith. Judith está decapitando a Holofernes con una profunda convicción, con una profunda fuerza y con una profunda sangre fría. Sabe exactamente lo que está haciendo y lo está haciendo con una firmeza muy grande, ayudada por una de sus sirvientas. O sea, aquí está, pero ella es la que comanda, y se ve el rostro de Holofernes luchando contra la muerte, la sensación de cómo la vida se le escapa y cómo está a merced de esta mujer. Y esta mujer manda sobre el general asesino. ¿En qué consiste la venganza de Artemisia? La cara de Judith es un autorretrato, es Artemisia misma. Y la cara de Holofernes es la cara de su violador, de Agostino Tassi. Y esa es digamos que queda Agostino Tassi inmortalizado como el infame, como el desgraciado ser que era. Y ella triunfa sobre su violador, convirtiéndolo en lo que es una piltrafa moral y haciendo justicia por sí misma. Ya no es la Susana, esa que se sienta a esperar, ¡ay, Dios, sálveme! ¡Ay! No, esta es una mujer que realmente empoderada, que toma las riendas de su destino y que decapita al criminal, al asesino, al salvaje. Esa es la gran venganza de Artemisia, inmortalizada hoy. Si algún día van a Florencia, los invito a que disfruten de esta pintura. Muchas gracias. Estaremos contando más historias sobre el arte y su relación con la actualidad. Gracias.